Estás en Moututi, tu canal de YouTube. Te doy la bienvenida y agradezco que estés aquí conmigo. Te invito a suscribirte a mi canal de YouTube. Encontrarás un link en la parte inferior derecha de este video o abajo antes de los comentarios. De igual manera puedes dejarme tus comentarios dentro de la cordialidad. Puedes seguirme en mi blog moututi.com, en Instagram, Twitter y Facebook como @moututipty y en mi podcast Moututi. Llegué a Cabo San Lucas por un crucero que tuve la oportunidad de disfrutar. Fue una experiencia diferente a las que estaba acostumbrada, porque no había realizado ningún crucero por el Océano Pacífico. En otros videos les comentaré de los otros destinos y la experiencia del crucero en sí. Les comentaré las actividades que se pueden realizar y los lugares que se conocen. Cabo San Lucas es un lugar que solamente llegar y nos recibieron unas hermosas ballenas que de la emoción no pude llegar a tomarles fotos, pero el recuerdo en mi mente está como si las estuviera viendo. Lo mejor de verlas fue que estaban libres y que se dejaban ver haciendo sus piruetas, sin necesidad de que alguien les dijera qué hacer. Solas nos regalaron un hermoso espectáculo. Luego, al descubrir el lugar, ver las mansiones que los famosos tienen para desconectarse de todo, son para soñar despiertos, porque lo poco que se logra ver permite volar la imaginación. El lugar para mí, que soy friolenta, es algo frío para ir pensando en playa, sol y calor, pero sin necesidad de abrigo. No piensen que estaba nublado, el sol estaba en todo su esplendor, pero yo tenía un suéter manga corta y bermuda y tenía frío. En el recorrido por el lugar, nos contaban que muchos artistas y figuras públicas tenían casa en el lugar, para estar alejados de los medios y descansar en ciertas épocas del año. Las mansiones solamente se lograban ver a lo lejos y no daban para tomarle fotos, pero se veían espectaculares y hacían volar la imaginación lo poco que se lograba ver. No daba tiempo para conocer y preferí ir a conocer lo más emblemático del lugar, el Arco en el Mar, que es una formación rocosa cerca de la costa, para la foto del recuerdo. Además, ver los lobos marinos y escucharlos bastante cerca fue una experiencia única. No esperaba verlos y se confundían entre las rocas. Fue por los guías turísticos que logré verlos. La visita a este arco de piedra se realiza en botes que se acercan a una distancia prudente del lugar para poder tomarse fotos y disfrutar el paseo en el bote, además de conocer otras formaciones rocosas en el trayecto hasta llegar al lugar. Me senté en un lugar tranquilo, de clima para la mayoría agradable durante el día que fue que estuve. No tuve que utilizar abrigo, por eso a mi parecer es agradable y con la costumbre podría hasta bañarme en la playa. El paseo hasta la formación rocosa en forma de arco fue agradable y sin contratiempos. No se movió mucho el bote, la atención del personal fue agradable y muy atentos en todo momento. De igual manera estaba la isla con 2 playas que permitía a los turistas bañarse en ambos lados de la isla. Solamente debían caminar de un lado a otro, lo que no es muy común de encontrar. En una de las formaciones rocosas pudimos observar gran cantidad de leones marinos con su sonido particular. Era como si nos saludaran. Fue un momento bastante cercano con estos animales. Es un lugar muy agradable para descansar y relajarse. Para los que no les agrada el calor, es un buen clima, porque lo más caliente que se siente, nos contaban los habitantes del lugar, es la temperatura a la que estuvimos. Para llegar a la formación rocosa, recomiendo ir en los tours guiados, ya que tienen el conocimiento para poder acercarse al lugar de manera segura y lograr las mejores vistas del lugar. Desde donde estaba el crucero anclado, se lograban escuchar los leones marinos que estaban en una piedra a mucha distancia. Fue una experiencia para los sentidos, tener esa cercanía a estos animales. Una experiencia muy agradable para recordar. Al final del día, Cabo San Lucas nos despidió con un atardecer espectacular, mientras el crucero zarpaba hacia nuestro próximo destino. Este es el segundo destino del crucero por la Riviera Mexicana, ya que el crucero sale de Los Ángeles, California. Próximamente les haré un video sobre este destino, donde se logran ver los artistas tan de cerca que uno no lo cree. Nuevamente gracias y te invito a que estés pendiente de los próximos videos y recuerda suscribirte a mi canal de YouTube. Encontrarás un link en la parte inferior derecha de este video o abajo antes de los comentarios. De igual manera puedes dejarme tus comentarios dentro de la cordialidad. Puedes seguirme en mi blog moututi.com, en Instagram, Twitter y Facebook como @moututipty y en mi podcast Moututi.